complicaciones, sobre todo urinarias, que han sido históricamente las principales complicaciones de los pacientes con lesión medular y además históricamente la principal causa de morbimortalidad, pero además tenemos complicaciones derivadas del intestino neurógeno, úlceras por presión, trombosis venosa profunda, todo lo relacionado a las lesiones musculoesqueléticas, lesiones por sobreuso de las extremidades superiores, osificaciones heterotópicas, fracturas patológicas. Uno de los principales problemas es cuando pasamos de la fase de sedestación a la bipedestación. Los pacientes se sienten muy inseguros porque no hay realmente dispositivos que nos ayuden a hacer esa transferencia. Ayudaría a acompañar al paciente en esa transferencia, aportándole seguridad, y a nivel de los terapeutas nos ayudaría a descargar ese sobreesfuerzo que tenemos que hacer para poder dar esa seguridad al paciente. Lo que han demostrado estos estudios es que para restablecer parcialmente las funciones de desplazamiento, los exoesqueletos son seguros y que además presentan una alta usabilidad por parte de los pacientes. El uso de exoesqueletos mejora la espasticidad, mejora la calidad de vida, pero además al mejorar la capacidad de desplazamiento de los pacientes mejora potencialmente su participación en actividades comunitarias y además pues índices de satisfacción y de calidad de vida. Pues creo que ha sido tanto un aprendizaje como para mí como para los pacientes. Han sido 10 sesiones con 5 pacientes, de los cuales las 2 sesiones iniciales hemos intentado enseñar a los pacientes a que se familiaricen y que sean conscientes o perciban su cuerpo con el exoesqueleto, es decir, que tomen conciencia de hasta dónde está su límite, qué es lo que ellos pueden hacer y qué es lo que el exoesqueleto les puede ofrecer. Para mí ha sido como familiarizarme en el aspecto de cuánto es la asistencia que yo debo dar a los pacientes, porque en función del nivel lesional que presenta el paciente, debo asistirle más o menos. Y a lo largo del estudio, mi nivel de asistencia ha ido disminuyendo, con lo cual el paciente yo creo que ha sido más consciente de cuál es el esfuerzo que tiene que hacer para poder mover el exoesqueleto. Y también a nivel emocional y psicológico. Se han dado cuenta, al estar de pie, han podido hacer una serie de actividades que han podido hacer, y yo creo que ha sido gracias a que este dispositivo es mucho más seguro, tanto para el paciente como para mí. Una de las diferencias yo creo más destacables sería el asistente de giro. Otro aspecto que destacaría sería el hecho de haber añadido motores a nivel de las caderas. Eso favorece, les da tanto a los pacientes estabilidad como les asiste en la marcha, con lo cual el nivel de fatiga es menor. Me permite tener el control en todo momento del paciente. La sensación no es que sea un robot el que realmente está movilizando, tiene el control, digamos, del paciente. A mí me hace mucho más partícipe de la reeducación de la marcha. Bueno, creo que la información sobre los distintos parámetros de marcha, de cadencia, números y pasos y tal es adecuada. Creo que un aspecto importante que hemos hablado con el equipo es que el exoesqueleto, además de poder restablecer la marcha, es una buena herramienta para que los pacientes con lesión medular hagan actividad física. Entonces, si bien es un parámetro de marcha directamente, sería interesante también medir la frecuencia cardíaca de los pacientes durante las sesiones de trabajo con el exoesqueleto, porque podría ser una herramienta valiosa por todo el elemento que tiene de motivación y de devolverle al paciente la capacidad de desplazamiento, el saber cuál es el impacto que tiene el uso del exoesqueleto dentro de distintos parámetros de salud cardiorrespiratoria. Yo creo que implementar algún tipo de feedback de cómo está gestionando el paciente sus límites de estabilidad dentro, o su centro de gravedad dentro de los límites de estabilidad del exoesqueleto le podría servir como una ayuda para saber cuándo está sobrepasando estos límites mediolateralmente o anteroposteriormente y mantenerse dentro de un límite de estabilidad para que al final tuviera que depender lo menos posible del uso de las muletas y del caminador. Me gustaría que una vez hayamos ya reeducado la marcha, que el exoesqueleto sea capaz de subir y bajar cuestas
y subir y bajar escaleras. Sí que me gustaría. Me parece un buen dispositivo, no solo para reeducar la marcha, sino como herramienta complementaria a nivel de la rehabilitación de extremidades superiores. Es decir, de forma indirecta creo que podemos trabajar con la marcha, el paciente agarrado al caminador, creo que también puede ser más consciente de su propio cuerpo, porque en función de al dar el paso, si él realmente no activa por igual, el peso se va a inclinar hacia uno de los dos lados, con lo cual él es consciente. Es decir, el feedback creo que es mucho mayor con este dispositivo y a la vez me permite activarle una serie de musculatura que yo creo que si la trabajáramos analíticamente no sería tan beneficioso para el paciente. Bueno, yo creo que la robótica actualmente ya tiene un rol muy importante en la rehabilitación. Lo interesante de la robótica es que por distintos mecanismos, ya sea por exoesqueletos, por manos protésicas, por rodillas protésicas o por lo que sea, permiten restablecer estas distintas funciones y estructuras corporales que se han perdido. Y en la medida en que las tecnologías se vayan desarrollando, en que mejore la capacidad o que mejore la posibilidad de que los pacientes controlen estos distintos terminales robóticos, ya sea con electromiografía de superficie, con input cerebral o cosas que quizá todavía no se han inventado, y que en esa misma medida vaya mejorando la capacidad ejecutiva de los distintos robots, vamos a ver cada vez más una integración mucho más estrecha entre las funciones biológicas y las funciones que pueda suplir el robot. Confianza, progreso y superación. Movimiento, accesibilidad e innovación.